que lo titulamos entonces Energía y Motivación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la energía que necesitamos para andar con la armadura de Dios puesta, que fue la que acabamos de terminar de estudiar, y la motivación, que es la que va a hacernos andar caminando llenos de la armadura, puesta la armadura, y vamos a poder permanecer firmes, que es lo que Pablo nos ha estado insistiendo una y otra vez. Le escuché una anécdota al doctor Tony Evans y quiero compartirla con ustedes porque me pareció muy interesante y va muy con lo que vamos a estudiar acá. Y es de este físico-culturista que fueron con el grupo de la iglesia en la que pertenecía, fueron a una misión a África, por allá a unos nativos de África, y este hombre, este físico-culturista, un hombre grandísimo, todo musculoso, y entonces le pareció, al jefe de la tribu le pareció interesante ver a este hombre, y lo miraba, como un hombre tan extraño, tan grandote, y entonces al pastor se le ocurrió que este hombre hiciera una sesión de mostrando sus músculos, ¿no? Más o menos así como yo. Y entonces el hombre accedió y fue y se echó su aceite y todo lo que se ponen para... Y entonces se paró enfrente del jefe de la tribu y de toda la tribu y empezó a hacer sus músculos y a voltear, y sus bíceps y sus tríceps y todo. Y cuando terminó el jefe de la tribu quedó impresionado y dice, wow, nunca había visto a una persona con esos músculos tan grandes. Wow, magnífico, maravilloso. ¿Y qué más sabe hacer con ellos? Y el hombre le dice, no, eso es todo lo que hago. Y el jefe dice, qué desperdicio. Qué desperdicio, tanto músculo, tanta fuerza, simplemente para mostrarla. Y la quiero usar acá porque tenemos nosotros, podríamos irnos desde el capítulo 1 en adelante, no lo voy a hacer, tranquilos, pero sí quiero recordar de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en la persona de Jesucristo, con todos los que creemos, desde hacernos hijos adoptados, desde hacernos libres, desde estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, desde habernos liberado, desde habernos adoptado, y todo lo que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 6, la armadura que tenemos para poder caminar firmes, para poder crecer en santidad, para poder ser cada día más como Jesucristo. Y para muchos cristianos, qué desperdicio, porque no aprovechamos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Vivimos un cristianismo mediocre, vivimos un cristianismo cultural, en donde está de moda ser cristiano. Les comentaba hace unos meses que regresamos con mi esposa de Colombia y uno de los, tenía como 4 o 5 años que no iba yo, y desde que llegué al aeropuerto me llamó tanto la atención y le dije inclusive a mi esposa, wow, qué cantidad de cristianos hay acá. ¿Qué tal? Amén, aleluya, amén, gloria a Dios. Y yo, wow, no, es que esa es la moda. Ahora la moda es decir amén a todo. Y vivimos un cristianismo cultural. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, como creyentes, no desperdiciar todo lo que el Señor nos ha dado. Es para nuestro provecho. Dios no necesita de nosotros. Nosotros lo único que le podemos dar a Dios es un dolor de cabeza. Nosotros necesitamos de Él. Y Él nos ha dado todo, absolutamente todo. Pedro nos dice, porque tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Todo lo tenemos. Así que la ilustración esta era para que entendamos las grandes bendiciones y para que no desperdiciemos todo esto. Ahora, hay algo, yo les he comentado a ustedes que yo soy muy raro. A mí me gusta empezar por el revés. ¿Se acuerdan que les dije? Yo tomo un libro y empiezo por el revés. Y hoy voy a hacer algo que va a mostrar esa tendencia medio rara mía. Y hoy voy a empezar por el revés porque quiero unirlo a esta ilustración de las bendiciones que tenemos y la motivación que el Señor
nos ha dado para que nosotros continuemos caminando buscando la santidad y siendo cada día más como su Hijo Jesucristo. Y está en la última parte. Voy a empezar hoy desde el versículo 21, ¿ok? Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Está despidiéndose Pablo. Todavía obviamente me faltaría del versículo 18 al 20, que eso lo voy a tomar después. Entonces estoy empezando por lo último. Y gran parte de esta motivación es que no estamos solos. Somos una familia en Cristo. Miren lo que dice Pablo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Pablo no les está ocultando nada. Acordémonos que él está en prisión y él abre su corazón a través de carta, a través de correspondencia y quiere compartir con sus hermanos, los efesios, todas las bendiciones que él ha recibido de parte de Cristo. Y dice, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Entonces, está enviándoles a Tíquico que él había sido motivado por Tíquico. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, vemos a Tíquico ayudando a Pablo. Entonces, Pablo está motivando a los efesios, les está enseñando doctrina, los está invitando a que caminen basado en la doctrina que han recibido y en las muchas bendiciones que han recibido de parte de Dios. Tíquico ha ayudado, ha motivado a Pablo a salir adelante, Hechos 20, y ahora Pablo está utilizando a Tíquico una vez más para que bendiga, para que lleve bendición a los efesios. Así que es una gran bendición que nosotros no estemos solos. Nosotros somos una gran familia, la familia de Cristo, y eso es razón más para que no sea desperdicio esta gran bendición que tenemos. Continúa en el versículo 22 diciendo, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Está dando y para que sepa de nosotros, para que no les estamos pidiendo dinero, no estamos pidiéndole nada, simplemente queremos abrir nuestro corazón a ustedes, para que sepan lo que está pasando, lo que estamos pasando. Obviamente, acuérdense, estaba en prisión. Y además, para que los consuele. Vemos al final del versículo 2, para que los consuele a vuestros corazones. Y luego dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y noten las palabras, ¿seré yo maestro? No. Noten las palabras que está utilizando. Paz, amor, fe, gracia y una vez más amor, ¿sí? Entonces son palabras que está utilizando para exaltar, para motivar, para dejar de saber, hey, los amamos, ustedes son importantes, por favor, reciban lo que les estamos enviando, asimílenlo, tómenlo y caminen en la fe del Señor Jesucristo. Terminé o empecé por el final porque era la parte más cortita y ahora sí voy a volver al principio, que es la energía. ¿A qué me refiero con esto de la energía que el Señor quiere darnos? ¿Se acuerdan que les mencioné que la armadura del Espíritu son 6 elementos? De acuerdo a todo el mundo, 6 elementos. Para mí son 7. Se los he mostrado, Ya hoy quité el muñequito que tenía, ¿se acuerdan? Ya lo quité. Son 7 porque yo siempre he incluido a la oración como parte de la armadura. Les dije que esa es la artillería pesada. En caso de guerra, siempre la artillería es lo primero que se envía y luego que el ejército enemigo está minimizado, entonces ya van la infantería, ¿cierto? Entonces, la oración yo lo veo como esto, que es la energía, no solamente para ir al combate, porque en realidad, como vimos, la armadura no es necesariamente arma ofensiva, es más bien defensiva, con la excepción de la espada que les mencioné, es solamente cuando se usa, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? En cara a cara, la maquira, que es de 18 pulgadas más o menos, cara a cara, es para combate cuando el enemigo viene y nos confronta, cuando viene y empieza a hablarnos al oído, acerca de nuestro pecado, acerca de nuestro pasado, todas estas cosas, ahí es donde sacamos la palabra y obviamente es para defendernos, pero la utilizamos ofensivamente. Pero la oración es lo que hace que todo este aparato, esos 6 elementos, se
fortalezcan, se pongan en su lugar y hagan su función. ¿Quién se acuerda cuáles son los 6 elementos? Ok, uno a la vez. ¿Verdad? Primero, la verdad, el cinturón de la verdad, la justicia, el el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. ¿Qué más? Y la espada. La palabra, la espada. Entonces, todos estos elementos maravillosos los vimos, nos demoramos 1 hora y media en cada uno de los elementos, y es para que quede claro y para que sepamos que no es el objeto que Pablo utilizó para que nos recordáramos lo que cuenta, o sea, el cinturón, el casco, los zapatos, eso no es lo que cuenta, sino lo que representa cada uno de estos. Y por eso se lo hice repetir, no con el casco, sino la verdad, la justicia. ¿Qué dijimos que era la justicia también? Rectitud. Entonces, verdad, rectitud, la paz que produce el evangelio. ¿Qué más? Fe, salvación y la palabra de Dios. Eso es. Entonces, la oración lo que va a hacer es que todo esto lo podamos hacer uno y ponérnoslo. Dijimos que 3 de ellos hay que ponerlos siempre, hasta dormir con ellos. ¿Cuáles son? ¿Qué son? El evangelio, la paz. ¿Ok? Esos son inamovibles, esos siempre los tenemos. Los otros 3 los tomamos en el momento en que los necesitamos. La fe, la salvación y la palabra, la espada. Que representa la oración, es lo que va a hacer que quede claro en nosotros cada uno de estos conceptos, y es lo que nos va a llevar a la acción. ¿Okay? Déjenme trato de explicarles de una mejor manera. Veamos el texto antes de entrar en materia. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, me voy a centrar más que todo en el versículo 18. El 19 y el 20 lo voy a hacer parte de lo primero, de la motivación. Oren para que yo pueda abrir mi boca y pueda poder tener palabra que pueda llegar a la gente, para que pueda hablar con denuedo. Denuedo es con soltura. Es lo que yo siempre pido que el Señor me dé cada vez que estoy aquí delante de ustedes. Palabras, las palabras precisas, las palabras necesarias para que entren, para que lleguen, para que toquen, ¿ok? Y por el cual Él es preso, un embajador de Cristo en cadenas, pero dijimos al principio que a Pablo no le interesaba estar preso por Roma. Pablo, ¿se acuerda cómo saluda? Pablo, prisionero de Jesucristo, porque Cristo podría haberlo soltado en cualquier momento, pero estaba ahí porque el Señor tenía un propósito para Pablo, estando él en cadenas. Y lo que quiere hacer es entonces pedir oración para él, que pueda continuar propagando el evangelio. Entonces, comienza esta sección diciendo orando, y aquí es donde quiero detenerme la mayor parte del tiempo. La oración es la que permite que la que energiza al soldado para que pueda tomar cada uno de esos elementos y estar en el campo de batalla. ¿Okay? Una ilustración que me gusta a mí mucho es esta, de Éxodo 17, que ¿se acuerdan cuando Israel sale de Egipto después de estar 400 años? O sea, cada uno de esas 2 o 3 millones de personas que salieron de Egipto habían nacido en esclavitud. No tenían ni idea de lo que era armas, de lo que era ejército, nada de esto. Salen y lo primero que se encuentran son los amalecitas. Los amalecitas vienen a pelear con ellos. Y se acuerdan lo que sucede, lo más interesante, lo más notorio de este pasaje es Moisés se va a una montaña, a una cima, y ahí empieza a orar. ¿Y quién es el otro personaje famoso? ¿Quién es el otro? Es Josué. Josué, que está allá en el campo con la espada. ¿Sí? Está con la espada, el uno peleando y el otro orando. Uno intercediendo y otro actuando. En la importancia, además de caminar juntos, la iglesia en unidad. Entonces, esto me muestra a mí cómo la importancia de la oración. Porque ¿qué pasaba cuando Moisés bajaba los brazos, se cansaba de estar orando?
los amalecitas prevalecían. Y entonces le tocó llamar a su hermano Aarón y a Hur y tengan los brazos arriba. Y mientras tenían los brazos arriba, orando e intercediendo, ellos prevalecían contra los enemigos. Esa es una idea, una imagen de lo que es nuestra guerra espiritual, de cierta manera. Y de lo que queremos hablar acá es de el poder, no el poder de la oración, porque la oración no es que necesariamente tenga poder. La oración del justo, de al que le oramos, es el poder de él, no el poder de las palabras que salen de los labios. Entonces la importancia de vivir nosotros permaneciendo en oración, sabiendo que van a venir las batallas, que van a venir los ataques del enemigo y que tenemos que estar preparados. Entonces, lo que nos ocurre a nosotros, repitiendo para enfatizar, lo que nos ocurre a nosotros en lo físico, visible y material, se origina todo en lo espiritual, invisible e inmaterial. Si nosotros queremos vencer en lo físico, visible y material, tenemos que ir a lo espiritual, invisible e inmaterial, y cuando libramos la batalla allá, ganamos acá y se va a notar en lo físico. ¿Amén? Entonces, a manera de recuento, les estoy recordando la importancia de entender lo que Pablo nos dice al comienzo de esta sección, que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra el jefe, ni contra la esposa o el esposo, ni contra los hijos desobedientes, ni contra en otro país, ni contra la suegra, ni contra nadie. La guerra siempre es en el ámbito espiritual, siempre. Y ahí entonces se deben pelear estas guerras, son espirituales. Entonces, es muy común y muy obvio, muy lógico y muy humano atacar el fruto, cuando el problema es la raíz. Entonces, de eso es lo que se trata, esto que el Pablo nos está enseñando. Es la raíz es espiritual, y ahí es donde debemos nosotros atacar. Entonces, lo que nos está llamando Pablo a hacer es estar firmes. Entonces, orando. Y en este versículo 18, como les dije, es donde me voy a quedar la mayor parte del tiempo, porque ahí nos va a enseñar a cómo usar la armadura, cómo utilizar bien esta armadura. Y la respuesta, obviamente, es en la oración. La oración es la que nos va a abrir el entendimiento, la oración es la que nos va a llevar a ramos espirituales no materiales, es la que nos va a mostrar la realidad de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Desafortunadamente, el cristiano promedio no ora. El cristiano promedio sabe que tiene que orar 2 o 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Y las oraciones generalmente del cristiano promedio son oraciones repetidas de memoria, en donde no está el espíritu, sino está en la mente. Y muchas veces ni siquiera en la mente. Ángel de mi guarda, no, esa no. Señor, bendice estos alimentos que sean nutritivos para mi cuerpo en el nombre de Jesús, amén. Si pudiéramos, me gustaría, se me ocurre algo. Grábense sin que ustedes sepan que se están grabando. ¿Okay? Durante una semana. Y al final de la semana se oyen, pero que no sepan ustedes. La cara de Jenny. No, si alguien lo grabara sus oraciones, no las de ustedes, las de otras iglesias. Yo sé que ustedes saben orar porque ustedes vienen aquí a cabeza y boca. Pero muchas, si pudiéramos grabar, nos daríamos cuenta que son oraciones repetidas y repetidas y decimos lo mismo. Y para muchos la oración en sí son como la llanta de repuesto en el carro. Hay que tenerla por si acaso una emergencia. Es bueno tenerla, pero solamente en caso de emergencia. Y en caso de emergencia, ahí los vamos a ver orando. Ay, Señor. La oración para muchos es como el himno nacional antes de empezar un partido de fútbol ¿verdad? Ahora que estamos en las eliminatorias suramericanas. El himno nacional siempre es parte del juego, pero no tiene nada que ver con el juego. Así son las oraciones de muchos. Es parte de nuestra vida, pero no tiene nada que ver con el ámbito espiritual en el que estamos viviendo. Simplemente hay que hacerlo porque esa es la costumbre y punto. Y
yo me atrevería a decir que qué desperdicio. Teniendo a nuestra disposición al Dios creador del universo. Y yo a veces me imagino a Dios así, listo, con una mano así en el oído, listo, y con la otra la bendición lista a dárnosla. Y pidan, busquen. y simplemente estamos tan ocupados en las cosas terrenales, en las cosas materiales, que, como les digo, como la llanta del repuesto. Ahí está para cuando la necesite. Y cuando la necesito, entonces la saco. Y es bueno que esté. Escuché a alguien una definición sobre la oración y me gustó tanto que quise compartirla con ustedes. La oración es el permiso terrenal que permite la interferencia celestial. Es darle permiso a Dios que actúe en nuestras vidas. Suena como herejía, ¿cierto? No. Dios quiere bendecirnos. Pero hay algo muy importante y creo que ya lo hemos tocado acá en un par de ocasiones. Y es esta: cuando el hombre cae en pecado, Dios siempre está al lado diciendo, búscame y me encontrarás. Envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y nos hace herederos, nos adopta. Y él al hombre, al ser humano, me refiero, le dio la libertad de tener libre albedrío. El hombre puede decidir lo que quiera y Dios respeta. Ya lo he mencionado aquí muchas veces. Ese es el principio del amor. Si no hay libertad, no puede haber amor. Sencillo. Entonces, como Dios nos ama, porque Él es amor, nos da libertad de escoger y de decidir. Y cuando el hombre en su rebeldía no quiere nada con Dios, Dios honra eso y Él no interviene. Y por eso las enfermedades, y por eso las catástrofes, y por eso tanta maldad que hay en el mundo. Dios no interviene porque Él nos ha dado esa libertad. Pero en el momento en que alguien busca a Dios y le pide al Señor, Él interviene entonces. Porque Él escucha a sus hijos. Lo vemos a través de la Escritura. Él escucha a los suyos. Somos sus hijos. Quien que pida un pan, si dice, Señor, si ustedes siendo malos y su hijo le pide un pan, no le dan una piedra. Si le pide un huevo, no le da un escorpión, o un pez, no le da una culebra. ¿Qué tanto más nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo y nos va a dar cosas buenas a nosotros? Entonces, Él que es bueno nos da. Pero Él está esperando el gemir nuestro, la petición nuestra. Pero si no pedimos, Él no nos da. Si no pedimos, si no intercedemos, si no estamos gimiendo ante Él, Él va a estar listo a darnos, pero queriendo simplemente tener esa comunión con nosotros. Él quiere que nosotros le demos permiso a Él de actuar en nuestras vidas. Porque una vez más, Él nos hizo a su imagen y semejanza con libre albedrío y Él honra nuestras decisiones. Y si no queremos nada con Él, Él no va a intervenir. Aún siendo cristianos, Él no va a intervenir. Pero ¿qué tanto más nosotros que somos sus hijos y nos ama a morir literalmente? No nos va a dar todo lo que necesitamos. Si nos dio a su Hijo, ¿qué tanto más no nos va a dar entonces todas las otras cosas que necesitamos? Miren lo que dice un ejemplo de esto de cómo usar la armadura y de qué es esto de la oración que el Señor quiere que nosotros ejerzamos en nuestras vidas. Santiago 5:16, la segunda parte del 16 al 18 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nótense que es eficaz y del justo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías era como nosotros, Elías era como corrompido como nosotros. Elías, como cualquiera de nosotros. Y lo que está usando aquí Santiago, está diciendo que está usando a Elías como ejemplo de esa oración eficaz de un justo. Y nótense lo que hizo Elías, semejante a nosotros. Y me gusta que él hace esa aclaración, porque muchos venimos de la iglesia tradicional en donde creemos que los santos andaban todos con una aureola. Y wow, allá va Jesús, allá, por la aureola que llevaba. Entonces, Él es igual que nosotros,
tuvo las mismas tentaciones que nosotros, muy seguramente cayó en muchas de esas tentaciones, mas, sin embargo, era justo del Antiguo Testamento, y oró como fervientemente. Y ferviente, la palabra ferviente comienza con fe. Fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un hombre como cualquiera de nosotros. Es más, Jesús dijo que cualquiera mayor que Juan el Bautista, que es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, es mayor que él en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si Elías en el Antiguo Testamento oró fervientemente y el cielo se cerró, dejó de llover por 3 años y medio, y no fue chiripazo, como decimos en mi tierra, no fue casualidad, porque después oró otra vez y volvió a llover, es porque Dios lo escuchó y tenía fe, porque era ferviente. Pero aquí hay algo muy interesante de este ejemplo que nos da Santiago. Santiago, hablando de Elías, se va a referir obviamente a aquel personaje, aquel profeta muy reverenciado por el pueblo judío, que lo encontramos en Primera de Reyes 18. Y quiero que vayamos allá, si quieren, vayan a sus Biblias, Primera de Reyes 18, que está antes de Segunda de Reyes, y el 18 está después del 17. Primera de Reyes 18, en el versículo 1. En el versículo 1 dice, ¿ya lo tienen? ¿Todavía no? Ok, los que ya. Ok, ahora sí lo voy a poner yo. Que no se me hagan perezosos. No se me hagan perezosos. No. Bueno, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Acab era un rey perverso, el esposo de, ¿se acuerdan de quién? De doña Jezabel, el esposo de Jezabel. Y le dijo, pero la clave no está en Jezabel ni en Acab. La clave, lo que yo quiero que marquen en sus Biblias y subrayen, es, vino palabra de Jehová. Y lo que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Elías? Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién va a hacer llover? Jehová, no Elías. Ok, esto es importante. Vamos ahora ahí mismo en el capítulo 18, pero vamos a ir hasta bien abajo, en el versículo 41, a ver el final de la narración. Está en lo mismo, en la misma narración, en donde dice, versículo 41, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Esto obviamente ocurrió después, en el capítulo 17, es en donde Elías hace que se detenga la lluvia. Y aquí en el capítulo 18 es en donde el Señor le promete que va a regresar la lluvia. ¿Ok? Entonces, es importante entender cuál fue la oración de Elías. ¿Quién sabe cuál fue la oración de Elías? ¿Cómo oró Elías? Fervientemente. Eso es todo lo que nos dice la Escritura, porque no nos dice cómo oró él. Me hubiera gustado que dijera para de pronto ir venido para allá a Australia o al desierto del Sahara y hacer que llora y cobrar para que lloviera. El caso es que o a California, al sur de California, de donde vengo yo, y cobrar. Pero el Señor no nos dijo cómo fue que oró Elías. El caso es que, en lo serio, ahora sí, Elías ora. El cielo se cierra, capítulo 17, eso no lo vimos porque la idea es, quiero el punto en donde el Señor le dice a Elías que ore, que vaya y que le diga al rey que se ponga las pilas porque va a llover, y acá en donde le está diciendo, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y ojo a esto, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. La lección de esto es que si eres barrigón, no puedes orar, como Elías. ¿Qué? No puede. Entonces, en esa posición se pone él, le dice a Acab, váyase, vaya y coma y váyase, porque va a llover. Y yo creo que Acab miró al cielo y lo vio azul por todos lados, ni una sola nube. ¿Y qué hizo Elías?
Orar. Se puso a orar. Y dice, y dijo a su criado en 43, sube ahora y mira al mar. Y él subió y miró y dijo, nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Qué significa el 7? La totalidad, ¿no? Ok. Entonces, 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube en el ojo. Veo una pequeña nube como el tamaño de una mano. Y noten lo que dice Elías. Ve y di a Acab, estoy en el versículo 44. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Esto me acuerda de la señora, y esto según entiendo es una historia real. Una señora que estaba no sé en qué país, no sé dónde, pero había una gran sequía. Y esta señora estuvo orando por una semana y ayunando, y cuando salió de su casa para ir a la iglesia, se fue con la sombrilla. Le dice, ¿para dónde vas con sombrilla? Dice, es que yo acabo de orar y el Señor va a hacer que llueva. Y esa es la fe a la que el Señor nos está invitando, que oremos. Entonces, dice, para que la lluvia no te ataje, o sea, para que no te vayas a mojar. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió adelante a Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, Acab le creyó a Dios. ¿Se acuerda que les dije en el versículo 1? Lo importante, Dios le dijo, voy a hacer llover. La opción que tenía Elías era decir, ok, que llueva. ¿Qué hizo él? Oró. He ahí la clave. He ahí la clave. Nuestras oraciones son contestadas cuando nosotros oramos conforme a la palabra de Dios. La respuesta a mi oración depende de lo que Dios diga, no de lo que yo quiera. Por eso es tan importante regresar a la semana pasada, a la clase de la semana pasada. La espada, ¿conocen la espada lo suficientemente bien? No tienes que ser teólogo, no tienes que ir a seminario o a cementerio, ni nada. Es pasar tiempo acá en ella. Es dedicar tiempo a leer. Debajo del brazo no se sube por osmosis. Hay que abrirla, hay que disciplinarnos. Porque mientras más conocemos de la Escritura, entonces, ¿qué va a pasar? Más vamos a escuchar la voz de Dios y más materia tenemos para orar. Esto es extremadamente importante, mis hermanos. Entonces, la respuesta a mi oración depende de lo que Dios diga y no de lo que yo quiera. Miren lo que dice acá en esta cita que me llama mucho la atención. Juan 11:41. Ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan se los va a recordar. Entra Jesús a Betania porque su amigo había muerto, Lázaro, ¿de acuerdo? Y sale Marta y María, Señor, si hubiera llegado antes. Señor, apesta, si apestaba vivo. Ahora imagínense después de 4 días. Y el Señor hace una oración. ¿Cuántos de ustedes han orado para resucitar muertos? ¿Cuántos de ustedes han orado para que los vivos se mueran? Ok, el Señor, yo sé que algunos sí. El Señor, ¿cómo creen ustedes que Jesús o que una persona tendría que orar para resucitar a un muerto? Oración es larga, una oración bien larga, una oración bien extensa, una oración bien organizada, declarando, te declaro en el nombre de Jesús, bueno, era Jesús, te declaro en el nombre de mi Padre, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de... Unos 20 minutos orando y la gente ahí esperando que va a pasar. ¿Qué fue lo único que le dijo? ¿Y qué fue lo único que la oración de Jesús fue? Padre, gracias te doy por haberme oído. 7 palabras para resucitar a un muerto. La oración del ferviente, del justo. Y yo creo que esto es muy cierto lo que dicen por ahí. El que hace oraciones extensas en público es porque sus oraciones en privado son muy cortitas. Entonces quiere lucirse. Oh, Padre benignísimo Dios, alabado sea. Y cambia la voz así, ¿no? Como los perilloneros, ¿cómo se llama? Los que alguien, pase, tenemos la rebaja. Pregonero. Eso tiene otro nombre. Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. Mis hermanos, Jesús pasaba
noches enteras orándole al Padre. Por eso no. Y lo que dice después de esto, dice, Señor, yo lo dije para que estos crean. Esa es la oración de Jesús. Y eso es a lo que nos está invitando el Señor a nosotros. La oración ferviente del justo puede mucho. Las oraciones en privado largas, en público no tienen que ser muy largas. Cortitas es más que suficiente. Continuemos entonces con nuestro texto. Entonces, orando en todo tiempo. Acuérdense, voy a quedarme solo en el versículo 18. Ya el 19 y 20 ya más o menos cubrimos, así que no se me asusten. En todo tiempo, ¿a qué se refiere con esto de todo tiempo? Hay dos palabras en griego que significan tiempo, que representan tiempo. Hay una que es la palabra cronos, donde tenemos la palabra cronómetro, que significa o que se refiere a segundos, minutos, horas, días, semanas, años, etc. ¿Okay? Esa es la palabra cronos. Y la otra es la palabra kairos. La palabra kairos es la que tenemos aquí en el texto. Entonces, Pablo está diciendo, orando en todo kairos, no en todo cronos. No es que no oremos en todo cronos, porque Pablo mismo dice orad sin cesar. Santiago también creo dice orad sin cesar. Entonces, no se está refiriendo a solamente, o sea, a no vivir una vida de oración. No es eso lo que está diciendo. Y por eso estoy haciendo esta declaración, que la palabra es kairos, y kairos significa no minutos, segundos, sino significa momentos determinados. ¿Okay? Significa momentos específicos, momentos señalados. A eso es a lo que se refiere. Entonces diría, orando en todo momento señalado, con toda oración y súplica, etcétera. ¿Por qué es esto importante? Porque a lo que se está refiriendo con kairos es a la referencia del versículo 13, en donde nos dice el día malo. Voy a leerlo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese día malo es el que se está refiriendo acá como kairos. Entonces, en el día en que el enemigo venga a atacarte directamente, como a Jesús lo atacó en el desierto los 40 días y 40 noches que estuvo, que vino con palabra, que vino a tentarlo, Él lo hace con nosotros también. Y es ahí, entonces, en ese momento oportuno, en ese momento específico, en ese momento señalado en donde el enemigo viene, es en donde Él nos está invitando a que oremos fervientemente. ¿Amén? Entonces, a eso se refiere con cronos. Y continúa en el versículo 18, diciendo, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. ¿Qué quiere decir esto de con toda oración? Puede ser un poquito vago esta idea de con toda oración. ¿Qué se refiere con toda oración? Yo siempre tenía problemas con esto, y leyendo a ciertos comentaristas, todos coincidían en que la idea de toda súplica, de toda oración, es esto, todo tipo de oración. La que incluye intercesión, orar por otras personas, la que incluye súplicas, o sea, como Señor, te pido, te ruego, como desesperado por una necesidad, alabanza, ¿sí? Quizás con cánticos, acción de gracias, confesión. O sea, todo lo que sea que nos pone en contacto con el Señor se está refiriendo a toda oración, para lo que sea. Y vuelvo y digo, yo no entendía muy bien ese aspecto, y hace mucho tiempo descubrí que se refiere a esto, a las diferentes maneras de hablar con el Señor. Me encontré con esta cita bíblica que quiero compartirla con ustedes, hablando de intercesión. Por ejemplo, en Job 42:10 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. La bendición que vino a Job por interceder por los amigos. Los amigos que ya se han leído a Job, ustedes ya saben, ¿no? Amigos como esos, ¿para qué enemigos? Mas, sin embargo, él oró e intercedió por ellos. En vez de maldecirlos, porque bien merecido lo tenían, al principio se portaron muy bien, se estuvieron callados, eran hombres. Si hubieran sido mujeres, no lo hubieran hecho, estuvieron callados 7 días con él.
Pero después abrieron la boca y ahí fue donde. Pero él intercedió por ellos y vino bendición. Entonces, es como una pequeña ilustración de lo que puede significar todo esto de estar en toda oración. Ahora, continúa en el versículo 18, en el Espíritu. ¿A qué se refiere entonces a Pablo con esto del Espíritu? Podríamos ilustrarlo con lo contrario del Espíritu, sería la carne. Esa es una opción. ¿Y quién ora en la carne? Al principio lo ilustraba. Hay mucha gente que ora en la carne. Hay mucha gente que es el chulito, la marca, ¿no? Ya cumplí con la oración. Y vuelvo y les digo, a la hora de la comida, a la hora de los alimentos, a la hora de acostarnos, la misma oración. Como que sí, es para que los vean. El Señor dijo también, ¿no? Hay aquellos fariseos que se paran en las esquinas de las plazas a orar a voz alta con las manos, ya recibieron su recompensa porque ya la gente los vio y ya. Entonces, en el Espíritu es no en la carne. Es lo que vimos hace 2 o 3 semanas. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo. Ese Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? Con nuestra alma, ¿qué hace? Es el que controla el alma o quiere controlar el alma cuando le permitimos. ¿Y el alma qué hace? ¿Controla qué? El cuerpo, la carne. Sí, la mente es el alma. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, o cuando lo tenemos, pero simplemente lo tenemos bien guardado, lo que se nos nota a nosotros, lo que vemos como seres humanos, lo que vemos en la persona y lo que las personas ven en nosotros, es nuestra alma manifestándose en nuestro cuerpo. Pero los cristianos que buscamos y queremos caminar en santidad, entonces permitimos que ese Espíritu Santo que está en nosotros esté activo, actuando sobre nuestra alma a través de la verdad, de la palabra de Dios, que es la que nos está constantemente alimentando, redarguyendo, disciplinando, etcétera. Nuestra alma se acoge a lo que el Espíritu guía y entonces se nos nota que estamos caminando en el Espíritu. Ese mismo ejemplo, esa misma ilustración que la vimos hace 2 o 3 semanas, pongámoslo en la perspectiva de la oración. Es que ese mismo Espíritu controle nuestra alma para que nuestra alma, a través de nuestros labios, pueda llevar oración a nuestro Padre Celestial. Ahora, yo crecí creyendo, y no pienso cambiar, que mi oración está dirigida al Padre. Hay personas que oran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y yo creo que Él escucha, pero Jesús dijo, cuando oren así, Padre nuestro. Jesús se le oró siempre al Padre, y yo quiero imitar a Jesús, yo oro siempre al Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Cada cual hará lo que quiera. Si quieren orar a Jesús, oren a Jesús, no hay problema. Yo no creo que haya problema. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, le oró a Jesús. O sea, los 3 son Dios, así que no importa. Pero yo personalmente oro de esa manera. Entonces, es permitirle a mi alma que escuche la voz del Espíritu y que el Espíritu venga y en mis labios y a través de mi comunicación corporal me comunique con Dios. Eso sería orar en el Espíritu. Pero Pablo en Romanos 8 nos da una idea más exacta, sería la palabra. Bueno, versículo 26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, como humanos, como seres humanos, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están orando y de pronto como que se le acaban las palabras, ya como que ya no hay más tema, ya como que hemos dicho lo que teníamos que decir y ya, pero hay esa necesidad de seguir orando, ya hay ese deseo de estar ahí? A eso creo que es a lo que se está refiriendo Pablo acá. Y dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Eso creo yo que ese es el hablar en lenguas. Ese es el hablar en lenguas, el don del hablar en lenguas. Que obviamente, contrario a lo que algunos creen, que es la única manifestación de que el Espíritu Santo está en la persona, yo no creo así porque creo que la Biblia dice que no es así. Hay momentos en donde uno no tiene palabras adecuadas, donde
ya no sé qué más decir. Empecé muy formal: Padre amado, te amo, Señor, te glorifico, te exalto, gracias por la. Pero llegó un momento donde como que, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Pablo hablaba de denuedo, inclusive yo creo que necesitamos el denuedo para la oración, pero se acaba y entonces el Espíritu viene y toma control. Y noten lo que dice: para expresarse, dice, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y eso también me lleva a entender que la oración, contrario a lo que muchos creen o practican, quizás no lo expresan no lo confiesan con sus labios de que lo creen, pero con su manera de orar, ellos creen que hay que ser muy formales y orar en Reina Valera: oh Señor, vos que sois, y querer hacer oraciones bonitas. Mis hermanos, cuando una persona está gimiendo, eso no es bonito. ¡Ay, Señor! Y alguien llega: oye, ¿qué le pasó? La Llorona se metió acá. No, eso no es bonito, eso no es agradable, pero es eficaz. Pero es eficaz porque es el Espíritu Santo el que está comunicándose con el Padre. Y continúa en el 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién más conoce el corazón de Dios sino Dios mismo, su Espíritu que vive en nosotros? Y muchas veces dicen: no sabemos ni qué es lo que pedimos, ni qué es lo que necesitamos, pero el Espíritu sí sabe. Y si le damos permiso al Espíritu que tome nuestra alma para comunicarse con Dios, Él lo va a hacer. Es más, Él está ansioso de hacerlo. Necesitamos todos los que estamos acá, yo creo, pasar más tiempo a solas con el Señor. Generalmente estas oraciones no son para el público. Es momento para estar a solas con el Señor. Y es ahí cuando el Espíritu más fácil puede expresarse. Entonces, la respuesta a mi oración como segundo punto sería: depende de la bondad de Dios, no de la mía. Porque yo no soy bueno, ninguno de nosotros somos buenos. No hay ni uno bueno, dice la palabra. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es la bondad de Dios que nos ha dejado su Espíritu para que podamos interceder unos por otros y para que podamos estar orando en el Espíritu. En Lucas 22:43, aquí hay una evidencia clara de que es la bondad de Dios y no la del hombre la que nos permite alcanzar la vida eterna. Lucas 22:43, el Señor, cuando está en la cruz y hay dos ladrones, uno a cada lado, dice que el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran malos, estaban colgados ahí. Y uno le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: le digo que hoy estarías conmigo en el paraíso, hoy. Entonces, es la bondad de Dios. Este hombre era tan malo que yo creo que estaba mirando el aviso de ILRI para robárselo y ir a venderlo. Era malo como todos nosotros. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios, fue salvo. Y no mires al ladrón, mírate a ti. Y no me mires a mí así tampoco. Todos somos malos, todos. Mas el Señor es el que es bueno y misericordioso. Entonces es importante citar la Biblia, citar los principios bíblicos. Y tomé aquí una nota de una ilustración porque creo que esto lo aclara muy bien. Cuando teníamos niños pequeños y nos decían: papá, mamá, tú me dijiste que si hacía esto, entonces me ibas a dar aquello. ¿Y cómo queda uno? Como, ok. Y ahora si lo agarran a uno así viejito como estoy yo ahora, que se me olvida hasta el nombre, le inventan cualquier cosa. Ok. Entonces, si uno pasa por ahí donde yo prometí a mi hijo que si le iba bien en la escuela o en tal asignatura, o que si sacaba la basura, o que si me lavaba el carro, le iba a dar un premio, y viene y me dice: tú me dijiste. Imagínate al Señor cuando vayamos donde: Señor, tú dijiste, en tu palabra dice. Y los profetas los vemos en el Antiguo Testamento: Señor, tú le dijiste a tu siervo Abraham y a Isaac y a Jacob que ibas a bendecir a tu pueblo. ¿Ves la importancia de conocer palabra? Porque cuando nosotros oramos por su bondad y le recordamos, no es que se le haya olvidado, pero es que Él no miente. Y entonces, si nosotros le llevamos palabra delante de Él y le decimos: Señor, tú dijiste. Eso es orar fervientemente. Sigamos. Ya casi terminamos. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Esto de velar es muy interesante porque prácticamente lo que nos está diciendo acá es, oremos con los ojos abiertos. No físicamente, obviamente. Hay muchos que yo de vez en cuando abro los ojos y por ahí una vez alguien me dijo, Camilo, usted está orando con los ojos abiertos. Le dije, ¿cómo sabe? A veces abro los ojos y me es más fácil a veces concentrarme como poniendo la mirada en un punto y no sé, cosas de cada uno, ¿no? Pero la idea no son los ojos físicos, la idea es orar velando, orar atento a lo que está pasando en mi vida espiritual alrededor mío. Esa persona, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? Esa persona que se me acerca tanto que, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sí? Es estar atento a las cosas que se van presentando alrededor nuestro. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese está bueno, ese es. El que no ora, el diablo lo devora. El león rugiente. Ustedes que han visto muchos de estos programas de ¿cómo se llama? Animalandia. Nature, todas esas cosas. Ustedes saben que el león, National Geographic, gracias. El león no ruge cuando va a cazar la presa, pero no de la abuela. Él va sigiloso, callado, quietito. Y una vez que agarra la presa, ruge. Victorioso. No se me acerquen, esta es mía. Y eso es lo que Satanás, lo que nos está diciendo Pedro acá. Él anda sigiloso y una vez que nos agarra, te agarré. Eres mía, te desarmé. Entonces es estar atentos, velando, viendo todo nuestro alrededor. Porque el enemigo, decía el papá de Betty la Fea, ¿se acuerdan? Decía, el diablo es puerco. El diablo es puerco. Porque me contaron. Es como el librito. Dicen por ahí, o sea, a mí me han dicho. Es que si no estamos también atentos, Toma tregua. Él no se cansa. Mientras que los apóstoles estaban en Getsemaní durmiendo cuando el Señor le dice, velen por una hora. Él estaba diciéndole a Judas, vamos, Señor, vamos. Él no descansa. Y además creo que mientras más más oramos y todo. Vamos al siguiente punto, perseverancia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto de la perseverancia quiere decir, ¿qué? Mantenernos constantes, estar constantemente. Dice en Lucas 18, y por cuestión de tiempo, no se lo voy a leer todo, pero ustedes conocen la parábola de el juez malo, ¿se acuerdan? El juez malo, que esta mujer iba y le decía, por favor, y le hablaba, y le pedía que le ayudara, y él dijo, esta vieja loca, me la voy a quitar de encima, voy a escucharme su caso, si no, ¿quién se la va a aguantar? ¿Qué tanto más nuestro Dios que nos ama? Entonces, Él quiere que estemos perseverando, Él quiere que estemos ahí. Ahora hay algo que lástima que no tenemos tiempo, pero mire, les voy a dar estas citas para que se las lleve a la casa y las lean. Por favor, háganlo. Tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con cómo el Señor contesta nuestras oraciones, pero no siempre se manifiestan inmediatamente. La oración eficaz del justo, Daniel. Rápido les voy a leer un pedacito si puedo. Dice, cuando el ángel le contesta a Daniel, le dice, tú el amado de Dios. Daniel 9 versículos del 1 al 3, y luego versículos del 20 al 23, y luego Daniel 10, versículos del 10 al 14. ¿Ok? Y la idea de esto es, Daniel oró e inmediatamente Dios le contestó. Muy seguramente esa oración que tú estás esperando, el Señor ya la contestó, pero no ha llegado todavía, porque quizás en esas huestes celestiales de maldad el enemigo está impidiendo que esa bendición llegue a tu vida. Y el Señor lo permite.
lo permite, y déjenme, con esto voy a terminar. La respuesta a mi oración depende de mi fe y no del poder de Dios. El Señor ya vio, el Señor ya dio, el Señor ya quiere bendecirnos, pero no tenemos, porque no creemos. Peor aún, no le creemos. No es que no creamos, no le creemos a Él. Déjenme les doy esta cita, Santiago 1, yo sé que cuesta desde allá o se alcanza a saber, María. Sí, Santiago 1, del 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, lo que el Señor quiere de esos justos que oran eficazmente es que creamos y que le creamos a Él. Daniel quería saber hasta cuándo iban a estar en cautividad. ¿Y qué hizo él? ¿Se acuerdan? Los que han leído. Fue y leyó a Jeremías. Y Jeremías decía 70 años. Y ya se estaba por cumplir. Y entonces él oró y el Señor le respondió. Y la lección es esta. Busquemos en la Escritura lo que el Señor quiere decirnos. Aquí está la palabra. Esta es la palabra de Dios. Y Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Obviamente la creación está. Obviamente tenemos la conciencia, pero la conciencia hoy para nosotros los creyentes es casi que nula porque tenemos al Espíritu Santo que es más poderoso aún. Pero Él nos habla a través de su palabra. Y Daniel se dio cuenta al indagar la palabra, al buscar en la palabra, que Dios ya tenía predeterminado el tiempo que iban a estar en cautividad en Babilonia. Y él le pide, Señor, muéstrame. Y la oración vino, pero se tardó 21 días, 3 semanas en llegar, por lo que pasa en donde Daniel no veía. Vino el ángel Gabriel y le dijo, desde el momento en que oraste, Dios me despachó con el mensaje. Pero el príncipe de Persia, y no se refiere al príncipe humano, el gobernante, los principados y las potestades que gobiernan sobre ese imperio, me detuvieron hasta que vino el más guapo, Miguel, y me ayudó. Y por eso ahora te entrego tu mensaje. Y Dios permite esto por varias razones, una de las cuales quiero enfatizar, y con esto voy a terminar. Ya he dicho 3 veces que voy a terminar. Ok, esta es la verdadera. La próxima le digo, pam. El Señor quiere que nosotros crezcamos, maduremos y cada día seamos más como su Hijo amado. Entonces, Él quiere que perseveremos. Si nosotros abrimos nuestros labios y ahí mismo llega la respuesta, ¿qué pasa? Nos hacemos como algunos de nuestros hijos, ¿cierto? Algunos de nuestros nietos, que le damos todo, los malcriamos y no aprecian nada. El Señor, cuando le pedimos de acuerdo a su palabra, Él responde, porque Él no miente. Y entonces envía la oración. Y muchas veces se tarda en llegar, por lo que sea, y el Señor permite, porque eso nos lleva a nosotros a estar más tiempo de rodillas. Eso nos lleva a nosotros a estar permitiendo que el Espíritu de Dios sea quien tome control de nuestra alma, para que tome control de nuestros labios, y permanezcamos en oración, y permanezcamos perseverando, y permanezcamos en comunión, en familia, pidiéndonos unos a otros, motivándonos unos a otros. Ayúdame, estoy orando por esto. Ayúdame, estoy orando por esto. Ayuna conmigo porque estoy orando por esto. Y no solamente yo, sino la familia, el cuerpo de Cristo. Estamos creciendo y nos estamos madurando y cada día nos estamos haciendo más a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Pero quiero que sepas una cosa, en la autoridad de su palabra. Pide creyéndole a Él y ya puedes contar con eso. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que ministre a nuestras mentes, a nuestros corazones en esta noche. El Señor